Hola, bienvenidos a una edición más de este es tu programa Anclaje 619. Este día estoy acá con Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola César, gracias. Jóvenes, bienvenidos nuevamente. Este día vamos a abordar un tema muy importante. Esperamos que siempre sea de utilidad para este proceso de crecimiento espiritual. Mentes desocupadas. Mentes desocupadas, un tema eh, bastante amplio, pero trataremos de abordarlo de la forma más clara posible y que siempre sea con un beneficio para nosotros. Sí, siento que es algo que es como confuso oírlo al principio porque mentes desocupadas, ¿de qué vamos a hablar? Pero creo que tiene mucho que ver con los pensamientos y realmente si es en qué estamos ocupando nosotros nuestros pensamientos, a qué le estamos dedicando más tiempo. Y es bien importante porque nosotros como hijos de Dios tenemos un trabajo, una labor bien ardua dentro del reino. Entonces este tema no es la excepción y es bien importante pues darles a conocer a los jóvenes, a todos ustedes, de la realidad de que obviamente nosotros como jóvenes vivimos y los conocemos, sabemos que hemos pasado por ahí, ¿verdad? Sí, así es. Y fíjate que en este tema lo podemos ver de dos formas. Existen dos caminos en el, si te planteas mentes desocupadas, eh, podemos decir tenemos un lado bueno y un lado malo. Tenemos que una mente desocupada de las cosas de Dios, como dice el dicho, se vuelve un taller del diablo. Pero también existe el lado bueno, que si nosotros en el proceso de crecimiento vamos desocupando nuestra mente de esas cosas malas, vamos a tener espacio para poderla ir llenando o ocupando de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Entonces, esa es una forma también que lo podemos ver. Y ahí es donde entra también entonces lo de las tentaciones, ¿no? Que sabemos que pues son atractivas, nos gustan a muchos de nosotros, nos llama la atención y nos impulsa a eso, a lo que tú dijiste, el camino del mal, por decirlo así. Eh, y existen diversas tentaciones para todos. Y para nosotros como jóvenes, dentro del Evangelio sabemos que es aún más constante, que el enemigo puede venir y tentarnos y decirnos, mira, esto está bien bonito, el color te gusta, o sea, diferentes cosas, pero sabemos que tenemos que saber cómo luchar y cómo vencer a esas tentaciones. Exacto, como tú lo decías, pues las tentaciones están siempre a la orden del día. Desde que nos levantamos, empieza nuestro día, los primeros pensamientos muchas veces ya van llenos de esas tentaciones. Luego en el transcurso del día, en nuestro quehacer, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, siempre hay tentaciones. El mal siempre está acechando y es astuto y siempre busca formas prácticas, formas bonitas para seducirnos. Entonces, lo importante de todo esto también es poder reconocer nuestra debilidad. Desde allí vamos a fijar un punto de partida para ver qué alternativas o qué soluciones puedo encontrar cuando mi mente se está volviendo desocupada de las cosas que realmente importan. Entonces, primero hay que saber identificar cuál es mi debilidad. No sé si alguna vez ya te has hecho esa pregunta, ¿cuál es mi debilidad? Sí, realmente, y es algo que obviamente nosotros creo que lo vamos a identificar rápido. Y si no, pues siempre Dios te va a dar la sabiduría. Y no, o sea, no quiero que ustedes se sientan así como que es algo que solo a ustedes les pasa. O sea, sabemos que propio Jesús cuando vino acá en la tierra fue tentado. Pero también es un claro ejemplo para nosotros que obviamente podemos vencer la tentación, podemos decirle no al diablo. Y lo que tú acabas de mencionar es bien importante porque primero hay que identificarla y saber reconocer que esto es lo que me está costando. Saber y aprender cómo voy a manejar esto, obviamente con la ayuda de Dios, es sumamente importante también. Y entregarle, decirle, Dios, esto me pasa, esto me cuesta, esto es lo que me llama más la atención. Y, o sea, como les repito, y es como el punto que siempre va a estar sonando, que a nosotros como jóvenes nos llaman la atención muchas cosas. Y es algo que es así. O sea, definitivamente no podemos negarlo. Y es una táctica que usa el enemigo. Es bien importante, o sea, porque él siempre te va a tratar de buscar para que caigas de una u otra manera.
Correcto, entonces si lo vemos de esa forma, una vez que ya hemos identificado nuestra debilidad o lo que nos hace caer en estas tentaciones, es importante que empecemos a huir o a reprender o a estar en contra, empezar a generar esa acción en contra de las cosas que nos están haciendo mal. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces tenemos que crear esa resistencia, no dejarlo entrar, no permitir que se apodere de nuestros pensamientos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay formas bien sencillas y bien prácticas, pero quizás cuando estamos en ese proceso se nos vuelven difíciles. Nos tenemos que enfocar primero en las cosas de Dios. Como jóvenes tenemos otras cosas que hacer y otras cosas que son importantes, como los estudios, el trabajo, la familia, los amigos, pero los amigos que te generan bien. Entonces puedes ocupar tu mente en esas cosas. Exacto, o sea, lo importante y, o sea, lo que mencionaste de Santiago, resistir. Resistir, ¿qué resistir? Tolerar, o sea, aguantar y ser perseverante. Y ¿cómo lo vamos a lograr? Yo creo que es bien importante la comunión con Dios que podemos llegar a tener. La lectura de su palabra, porque realmente vamos a guerrear en el momento que nos esté costando esta tentación, esta dificultad, con la palabra de Dios. Pero ¿cómo la vas a usar si ni siquiera la lees? O sea, desde ahí empieza, o sea, un deseo constante de buscar la palabra de Dios, un deseo constante por buscar una comunión con Él, por querer hablar con Él, por orar, por perseverar en el camino. Y, o sea, sé que a muchos de nosotros nos cuesta, porque vos mismo lo acabas de decir, tenemos trabajo, tenemos estudio, la familia, pero siempre hay tiempo para todo. Y el tiempo que mayoritariamente creo yo que tendríamos que apartar es para Dios. Y o sea, Él en su infinita misericordia te va a dar las fuerzas, te va a enseñar en el camino. Quizás no sea fácil, pero Él te va a ir dando las herramientas, todo se te va a ir facilitando un poquito más. Y cada vez te vas a ir fortaleciendo en fe y en sabiduría, que obviamente Él te va a ir dando. Entonces, luego ya entramos como ahí en lo de las mentes desocupadas, ¿no? Lo de identificar la debilidad. Cuando ya pues sabemos que esto es lo que me está costando, como yo decía al inicio. Aparte de entregarlo, o sea, no vas a ir a buscar lo que te está haciendo débil, o no vas a ir a buscar lo que puede hacer que caigas en pecado. Es bien importante eso, o sea, y saberlo identificar, y también muchas veces nos cuesta, porque obviamente, y un ejemplo que puedo decir claro, o sea, yo ando una camisa blanca ahorita, y si yo sé que me voy a ir a meter a la tierra, es posible que mi camisa termine sucia. Entonces no me voy a ir a meter a la tierra para ensuciar mi camisa. O sea, es mentira, es darnos paja, como nosotros podríamos decir, que me voy a ir a meter a la tierra y voy a salir totalmente limpio. Obviamente no voy a ir a buscar yo ensuciarme si no quiero ensuciarme. Es lo mismo que pasa con el pecado. No vas a ir al lugar donde vos sabes que te puedes contaminar y vos decís, no, es que yo no voy a hacer eso que me contamina, no voy a pecar, no voy a hacer... O sea, es mentira. Tarde o temprano, o sea, vas a estar ahí y sabes que si esa es tu debilidad, pues es probable que caigas. Entonces ahí es donde entra la resistencia de lo que estábamos hablando. Correcto. Es que mira, básicamente nosotros hacemos las cosas con una predisposición. El pecado así es. Porque muchas veces ya tenemos identificados en qué es lo que estamos fallando, qué es lo que nos hace caer, cuál es nuestra piedra de tropiezo. Pero por lo que mencionábamos, que el pecado se vuelve atractivo, que el diablo trabaja de una forma astuta, siempre nos va presentando las cosas de una forma, por decirlo así, positiva o engañosa a nuestros ojos. Entonces nosotros ya muchas veces tenemos identificado todo en lo que fallamos, pero tenemos una predisposición a hacerlo. Y cabal lo que vos mencionas, sabemos que si vamos a un lugar vamos a tener una tentación y sabemos que somos débiles a esa tentación y entonces vamos a terminar haciendo las cosas. Es por eso que tenemos que, es cierto, Santiago nos dice que hay que resistir al demonio, pero también hay una parte donde dice que nosotros tenemos que huir. Entonces, si sabemos que en este lugar o si esta acción nos va a hacer caer, corramos, busquemos una salida, la vamos a encontrar.
en la palabra de Dios. De una forma más humana podemos encontrarlo con un consejero, con un familiar, con alguien de confianza, porque muchas veces el pecado también es porque no lo exponemos, tenemos que exponerlo. Y también entra ahí lo que podríamos mencionar, no me recuerdo exactamente en qué parte de la Biblia está, de el sabio ve el mal y se aparta. Obviamente la sabiduría te la da Dios, pero y desde el momento que pueda ser otro ejemplo, que tus amigos te dicen, mira, vamos a ir allá, y vos sabes que en ese lugar algo puede pasar, es algo que está a tu debilidad, que puede ser las drogas, el alcohol o diversas cosas, la música que a nosotros como jóvenes pues nos podría llegar. Desde ese momento, o sea, si vos estás con tu mente desocupada, simplemente en tu cuarto pensando, ¿y si voy? ¿Y si voy con los bichos allá? Pero no me va a pasar nada malo. O sea, desde ese momento ocupar las cosas dentro del reino de Dios. ¿Por qué no te pones a leer la Biblia? ¿Por qué no pones a orarte y decirle, Dios, ahorita esto me está costando, justo ahorita, ayúdame, necesito tu ayuda? Él te va a escuchar y, como mencionábamos antes, Él te va a dar las herramientas y obviamente te va a fortalecer para que no caigas en la tentación. Y el enemigo, o sea, es súper astuto. O sea, su objetivo es robarnos la bendición de la salvación que nos dio y destruirnos y vernos en muerte. Pero nosotros tenemos que ser más astutos que él, obviamente. Y lo que tú decías, o sea, mantener las mentes ocupadas en lo que sabemos que no está como a favor. Eso es totalmente un error, porque si nosotros o simplemente estamos así como en reposo, esperando a que Dios, o sea, te diga, no hijo, eso no es por ahí. Pero si no lo buscas, ¿cómo te va a hablar? Entonces en ese punto ya es importante que nos podamos ir preguntando, para los que no lo han hecho y para los que ya lo hicimos alguna vez, ¿cómo tengo mi mente? ¿Qué tal están mis pensamientos? ¿Con qué estoy llenando mi mente? ¿Con qué pensamientos estoy llenando mi mente? Conforme a eso también va a actuar nuestro corazón. Entonces es importante poder hacerse esa pregunta, porque es clave. Y si logramos detectar cuando nos hacemos esa pregunta que algo está mal, ya es necesario poder ir haciendo un cambio, pero un cambio interior, empezando con las cosas que nos rodean, con las cosas que pensamos, empezar a ocupar nuestra mente con cosas positivas. Y también podemos ver otro ejemplo claro en la Biblia, que es el de David, que sabemos que pues por quedarse desocupado, en tranquilidad, por no querer ir con su pueblo, ahí ya conocemos la historia, pues cometió pecado, cometió adulterio, y sabemos todo lo que trajo ese pecado a su vida y a su familia y a su descendencia. Entonces también es otra pregunta que creo que es bien importante que debemos hacer. ¿Queremos bendiciones a nuestra vida y dejarle bendiciones a nuestra descendencia que viene por delante? ¿O queremos que pues por un pecado que quizás nosotros cometimos, este pecado los traiga a ellos también? Y es donde viene otro tema que pues me imagino que podríamos tocar más adelante, que es el hecho de arrastrar las cadenas de pecado que nuestra familia pudiera haber traído. Entonces también es de hacernos esa pregunta de ¿qué realmente queremos? ¿Bendición a nuestra vida o queremos lastimosamente maldición? Y obviamente trae esto, como te repito, y es el ejemplo de David lo que siguió. Y también Adán y Eva, otro ejemplo de caer en la tentación, y aquí estamos todos los seres humanos. Entonces, y realmente eso creo yo, o sea, ¿en qué estamos ocupando nuestros pensamientos? Realmente, o sea, sabemos, no le negamos que con nosotros como jóvenes, y repetimos esto, de que tenemos que ocupar los pensamientos en las cosas de la tierra. O sea, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que dedicarle tiempo a la familia. Pero en los momentos, porque sabemos que hay lapsos, en los momentos que nos quedamos sin quizás hacer nada, ya terminé la tarea, ya hice el parcial, entonces ahora ¿qué puedo hacer? Muchas veces, ¿qué? Preferimos ir a ver TikTok, preferimos Instagram y cosas así. Y no digo que esté mal, o sea, las redes sociales están súper bien, pero ¿estamos viendo realmente cosas que nos edifican nuestra alma? ¿O realmente son cosas que para nada nos benefician y buscamos nosotros caer en la tentación? Correcto. Entonces, es importante saber en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, ese tiempo de ocio que tenemos. Como jóvenes no nos podemos quedar quietos.
por naturaleza nos volvemos inquietos, pero tenemos que utilizar esa energía también, utilizar nuestra mente en cosas positivas, que si terminé la tarea como tú decías, que si se acabó la jornada de trabajo, sí, tomar un espacio para descansar, pero no dejar espacio o no minar nuestra mente con otras cosas. Actualmente pues estamos siendo bombardeados con un montón de cosas por todos lados. Entonces nosotros mismos tenemos que crear esa barrera. Podemos ir creando, por decirlo así, una barrera protectora de rechazo a esas cosas, pero primero tenemos que examinarnos, realmente ver, porque aquí la idea no es pasar con una mente ocupada al 100%, Sí, obviamente. porque sabes que si la tenés ocupada pues van a haber problemas también en vos como persona, en tu cuerpo, pero en los tiempos en que estés desocupada, que sean como un tiempo para meditar y para ver en lo que estamos fallando. Entonces eso es como algo muy importante que debemos de tomar en cuenta en este tema. Y una vez identificada la debilidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, uno de lo que creo que es más importante es no dar espacio a pensamientos negativos. Y ahorita me estoy acordando de un tema que salió hace poco, que con el permiso de Rafa, que fue el que salió, que fue que contó su testimonio de la pornografía. Dijo que él en la noche le daba el teléfono a la mamá porque era su debilidad, o sea, él sabía que podía caer. Entonces si nosotros damos chance, o sea, damos entrada a que esto podría estar pasando, o sea, es como fundamental primero tener la disposición, querer hacerlo. Una vez que lo aceptaste, que sabes, esto me está pasando, en esto estoy fallando, disponerte realmente a todo, o sea, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu mente, a entregárselo a Dios y que Él trabaje y obre en ti para solucionar esta debilidad. Entonces, creo que eso, no dar espacio a entrada de pensamientos negativos. Y pensamientos negativos no me refiero solo a que la depresión, cosas así, sino todo lo que no edifica tu alma o lo que está en contra de Dios. Correcto. Y si no tenés la fuerza para hacerlo, busquemos ayuda. Buscamos ayuda con nuestros líderes, con nuestros padres, nuestro pastor. Siempre hay alguien que te puede ayudar, pero muchas veces no hacemos los cambios porque no queremos o porque no podemos. Pero si sentimos que no podemos, entonces hay que buscar ayuda. Sí, es bien importante eso, o sea, porque, o sea, primero la oración, y tenés toda la razón. Si yo siento que ya no aguanto, o sea, y sentís que no se lo puedes contar a tu mamá porque, o un amigo porque te pueden juzgar o te pueden decir, o sea, se burlan de vos, puedes buscar un líder aquí en la iglesia, tu líder de jóvenes, el pastor, y obviamente te va a dar su punto de vista, no te va a juzgar y te va a ayudar a solucionar tu problema. Y obviamente puede ser que haya un momento de ministración en donde Dios también hable a tu oído y a tu corazón y te dé las herramientas, como lo decía, para poder llevarlo. Y también no permitir las acciones negativas. Creo que es otro punto bien importante que tenemos que tomar en cuenta, porque y de donde caigo, o sea, si yo sé que ahí me voy a contaminar, ¿por qué voy a permitir que esta acción se dé? Y sé que es bien difícil, o sea, si es algo con lo que tú estás luchando, de verdad sé que es muy difícil, pero no es imposible. Para Dios no hay nada imposible, y sabemos que tenemos que tener eso en cuenta, que con Dios todo lo podemos y pues somos más que vencedores con Él. Correcto, siempre tener un espíritu de disposición, porque ciertamente cuando estamos tratando de hacer un cambio, nuestra actitud se vuelve un poco negativa ante todos los cambios. Y la carne se resiste. Correcto, ante todos esos cambios. Entonces no nos olvidemos que tenemos un Padre, un Dios misericordioso, y que Él siempre está ahí pendiente de nosotros y que nos va a ayudar en este proceso. Pero es importante que nosotros tengamos toda la disposición, tener un corazón humilde, un corazón dispuesto a que Dios obre y genere ese cambio que necesitamos en nuestra vida. Y quiero leer 1 Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahí nos está diciendo, o sea, no nos va a dar algo que
o sea, que no lo vamos a poder llevar y que, o sea, es mentira que vamos a decir, no, es que esto no puedo, o sea, la tentación me gana. Porque ahí el texto está diciendo que no nos va a dar algo que no nos sepa llevar. Y Él mismo nos va a dar la salida de la tentación y obviamente de nuestra debilidad. Y tras una tentación, tras una prueba, tras un proceso, viene una bendición. Y sé que muchos de nosotros sabemos y podemos dar testimonio de la bendición de Dios y la mano protectora de Dios que ha venido a nuestra vida tras resistir o tras un proceso que podemos haber tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces, pues ya creo que para ir terminando ya, solo dejarlos con eso, que con las preguntas de en qué estamos ocupando nuestros pensamientos, y si ya identificaste cuál podría ser tu debilidad, identificaste que esos pensamientos son negativos para tu vida y para tu alma y obviamente para tu crecimiento espiritual, primero, disponer tu corazón a Dios, y segundo, tener por seguro que Dios no te va a dejar solo. Y siempre, siempre, siempre que sientas que ya no podés, en vez de decir voy a buscar a mis amigos, voy a buscar distraerme con cualquier X razón, siempre está Dios primero, siempre puedes orar y Él te va a escuchar, y lo que decía, va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu mente y te va a dar la fortaleza para poder resistir y obviamente vencer. Correcto. Entonces, ya para finalizar, como siempre, esperamos que este mensaje, esta reflexión sea de utilidad para todos los que nos están viendo. Hay que resistir, hay que rodearnos de mejores cosas, hay que examinarnos, ver cómo está nuestra mente, de qué pensamientos está llena, y si encontramos algo mal, hay que ir y hay que buscar la forma de poderla desocupar y ocuparla de cosas que nos van a hacer un bien en nuestra vida. Claro que sí, así que gracias por estar con nosotros y esperamos verlos en el siguiente episodio de Anclaje 619.